Tenía, no sé, tenía problemas para poderme conectar, me salía en Teams que no me Sí, muy permitía. bien. Bueno, bueno, les comento frente al tema de las notas. A varios les fue, digamos que, relativamente bien en la parte del examen. Eh, digamos que algunos, por ahí, algunos punticos, algunas cositas, pues dejaron de agarrar, por decirlo de alguna manera. Eh, pero sí, básicamente, en términos generales, la parte del examen, pues a la mayoría le fue bien y eso pues está, o el examen estaba muy fácil o ustedes estudiaron mucho. Pero bueno, básicamente es eso. Estoy todavía terminando de calificar algunas cositas que por ahí me faltan. Mañana ya pueden encontrar sus notas publicadas directamente en Academusoft como para que le vayan empezando a hacer el seguimiento. ¿Listo? Recuerden, por favor, el hecho de eh, crearse una carpetica ahí en su equipo para el periodo 2022-1 que diga notas, ¿ok? Y ahí tómele un pantallazo a esas notas y guárdelo en esa carpetica. Es como para que lo tenga ahí presente, para que lo tenga bien custodiado y pues no vaya a haber problemas más adelante frente a eso. ¿Listo? No digo que pasen situaciones, eh, así como ustedes tienen sus resguardos de notas, nosotros como tutores también guardamos las notas dentro de nuestro sistema y tenemos unos respaldos en nuestros equipos personales. Entonces, digamos que en última instancia que algo llegara a pasar, pues uno acude a ustedes y le dice, oye, ¿tienes la nota de tal materia en tal momento? Ah, sí, mira, aquí tengo un pantallazo. Ok, listo, es suficiente. Entonces, como para que lo tengan ahí simplemente presente, acostúmbrense a guardar eso en sus equipos. Eh, no sé si recuerdan lo que le pasó a la Universidad del Bosque en Bogotá, que la hackearon, ¿sí? Se apropiaron de su correo y de ahí en adelante tomaron control sobre toda la plataforma tecnológica de ellos, incluyendo la parte de las notas. No se sabe si las modificaron, eso está totalmente, pues por lo que está en investigación, no se ha sabido nada. Pero también fue víctima la Universidad de los Andes, la Javeriana, y se han dado cuenta que últimamente el DANI, sí, también fue víctima de hackers. El INVIMA está ahorita con un problema gravísimo. En fin, entonces como para evitar ese tipo de cositas, porfa, acostúmbrense a tener esa copia de respaldo. ¿Listo? Bueno, pues aprovecho para felicitar a Natalia Salcedo, que le fue muy bien en el examen, al igual que a Luz Yarit Ramos y Daisy Gutiérrez, que les fue muy bien en el examen. Entonces, están muy juiciosas, eso me alegra. Y bueno, entonces, vamos a, voy a compartir pantalla para que miremos lo siguiente. ¿Me confirman, porfa, si ya la ven? No, señor. Ah, miércoles, listo, listo. No, Espérenme un señor. momentico, listo. Yo no sé, está raro este Teams hoy, o es mi equipo, no sé, pero hay algo raro ahí.
Ahí de pronto ya ven mi pantalla. No, No, profe. profe, aún no se ve. No, Ya, sí se ve, profe. profe. Sí, ya. Ah, ya ahora sí. Muy bien, Sí. listo. Listo, listo. Entonces, lo que quiero comentarles es, aquí en la plataforma en Brightspace, en Impuestos Nacionales, si ustedes ingresan a la unidad 2, van a encontrar lo siguiente. Dentro de la sección de contenidos, y ojalá si lo pueden ir haciendo a la par, pues como para que tengamos acceso a lo que les quiero mostrar y lo podamos tener, porque eso va a ser, digamos que nuestro insumo para todas las clases de aquí en adelante, ¿listo? Entonces aquí en la unidad 2, directamente en la sección de contenidos, no, está muy lento este equipo, Dios. Bueno. Entonces, acá en el contenido, cuando ustedes comienzan a bajar, van a encontrar una sección que se denomina ejercicio de declaración de renta a personas jurídicas. Y aquí está el ejercicio. Es un archivo en Excel, es bien grande, porfa, descárguelo, guárdelo en su equipo. ¿Para qué? Para que tenga acceso a ese material todas las sesiones que vamos a tener de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque es que vamos a estar navegando en ese archivo. Pues aparte de eso, ¿qué es lo que, bueno, les voy a mostrar de una vez qué es lo que tenemos ahí. Ese archivo es bastante grande, como les digo. Tiene más o menos unas 21 hojas. Y vamos a encontrar información como la siguiente. La primera es esto que dice aquí, BP 0101-2019. Eso es un balance de prueba. Pero bueno, digamos que lo que vamos a hacer es todo un taller que está completamente relacionado con el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. ¿Listo? Vamos a encontrar acá en este taller información del 2019 y del 2020. ¿Ok? Pero el propósito es desarrollar nuestra declaración de renta para el 2021. ¿Por qué 2019 y por qué 2020? Porque vamos a estar haciendo énfasis en aspectos bien importantes que trae la parte tributaria. Ustedes saben que la parte contable y tributaria, para poder realizar ese tipo de declaraciones, se necesita realizar unos ajustes. Entonces, esos ajustes son los que vamos a entrar a explicar en detalle. ¿Listo? Entonces, ¿qué contiene este archivo? Bueno, digamos que en este taller vamos a abordar diferentes aspectos a manera de recomendaciones. ¿Para qué? Para poder elaborar nuestra declaración de renta. ¿Y cómo vamos a abordar entonces este taller? Entonces, ese archivo que usted tiene ya en sus manos, tiene todo lo que necesitamos para poder desarrollar el taller que necesitamos. Entonces, en primera instancia, vamos a encontrar una primera hojita que se denomina BP 0101-2019. ¿Qué significa BP? Balance de prueba. ¿De qué año? Del 1 de enero del 2019. Es decir, cómo cerramos nuestras cuentas en el 2018, que las traemos para el 2019. ¿Para qué hacemos eso? Usted dirá, pero si vamos a hacer una declaración del 2021, ¿para qué vamos a meternos con información del 2019? Es para que veamos que tenemos una historia. ¿Listo? Porque muchas veces cuando uno en contabilidad se pone a inventarse un ejercicio y lo hace, digamos que del 2020 únicamente, como que queda en el vacío, bueno, ¿de dónde se trajo esas cifras? ¿Por qué aparecieron? ¿Por qué ya tenía unas inversiones? ¿Por qué ya trae una depreciación? Entonces, como para poder ver algo de historia, pues lo vamos a traer directamente desde el año 2019. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente la justificación y es, digamos que poder partir de unos datos históricos
que nos den ¿qué? Una trazabilidad de funcionamiento a la organización. ¿Listo? Entonces, en ese balance de prueba, ¿usted qué va a encontrar? Unas cuentas, ¿sí? Unos códigos de cuentas. Recuerden que, pues, ya por norma no es obligatorio ceñirse a un plan de cuentas único, a un plan de cuentas específico. Digamos que hoy en día, pues ya eso, hay mucha libertad frente a eso. Entonces, aquí tenemos algo que de pronto no está estrictamente ceñido a lo que era el plan único de cuentas del sector comercial, pero digamos que vamos a mantener una coherencia frente al tema. Entonces tenemos acá nuestro plan único de cuentas, tenemos unas cuentas de ese balance de prueba del 1 de enero del 2019 y los saldos que traemos. ¿Listo? Luego vamos a encontrar una hoja denominada Diario 2019. Entonces, básicamente, ahí viene toda la parte contable que se hizo o todos los movimientos contables que tuvo la organización a lo largo de ese año 2019. ¿Listo? Entonces, pues ahí tiene unos asientos contables a nivel de registro diario. No son muchos, pero pues digamos que el propósito es tratar de ver cómo se registran esos asientos contables, cuál es la injerencia que tienen al momento de hacer nuestra declaración de renta y cómo eso le pega o cómo a eso le tenemos que hacer una serie de ajustes para poder llevarnos o poder heredar cifras a nuestra declaración de renta. Entonces aquí tenemos nuestros asientos contables de lo que pasó en ese año 2019. ¿Listo? Luego vamos a tener una hoja que se llama balance de prueba a 31 de diciembre de 2019. Entonces aquí ya esto es un estado financiero en donde tenemos nuestras cuentas, tenemos un saldo inicial, los movimientos que hubo y el saldo final a 31 de diciembre del 2019. Eso desde el punto de vista de los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos. Y pues básicamente para que tengamos toda la información en un solo archivo. ¿Listo? Esto obviamente pues va a ir acompañado de una serie de explicaciones que yo voy a ir dando a lo largo del desarrollo del taller. ¿Por qué? Porque es que hay que dar contexto. Contexto de qué pasó en el 2019, qué pasó en el 2020 y por qué nos toca heredar esa cifra de esa manera o por qué hay que hacer ese tipo de ajuste para poder realizar nuestra declaración de renta para el año 2021. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro balance de prueba a 31 de diciembre, tal cual como hicimos en el año 2019, con un diario del 2019, pues vamos a tener un diario del 2020. Entonces, una serie de movimientos contables que tuvo la organización a lo largo del periodo o de ese año del 2020. ¿Listo? Vuelvo y digo, no es que sean muchas las transacciones, no es mi interés aquí hacer todo un libro, todo un análisis contable de una organización, ni mucho menos, porque si no aquí se nos va un año haciendo eso. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esa hoja. O sea, aquí en esta hoja específica, pues tenemos todos los registros contables que realizó, o bueno, esos movimientos contables que tuvo la organización durante el 2020. Y vamos a encontrar otra hoja que se llama BP 3112020, que es básicamente balance de prueba a 31 de diciembre del 2020. ¿Listo? Entonces, igual que el anterior, un código de cuenta, nuestra detalle de cuenta, el saldo inicial, los débitos, los créditos y el saldo final. ¿Listo? De igual manera, fraccionado en activos, pasivos, patrimonio, cuenta todo lo que tiene que ver con los ingresos y ganancias y los costos de producción. ¿Listo? Entonces, pues digamos que esa es un buen insumo. Luego, digamos que aquí vale la pena tener en cuenta que toda esta información eh, es de una empresa simulada, ¿sí? Y vamos a encontrar, por ejemplo, en esa hoja, en esta hoja en la que estamos, la del balance de prueba 31 de diciembre del 2020, la columna del código de cuenta, que era básicamente lo que les decía. Pues ahí vamos a tener un código que trata de asimilarse a lo que era el plan único de cuentas del sector comercial anteriormente, pero pues no es exactamente el mismo.
vamos a tener lo que es la descripción de la cuenta, vamos a tener un saldo inicial, los movimientos que se tuvo y el saldo final, ¿ok? Y el propósito con esta información es que, pues que entre todos podamos desarrollar este taller en donde, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a abordar algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta para el correcto desarrollo de esa declaración de renta y pues para poder realizar los ajustes que vamos a tener que hacer a lo largo del desarrollo del taller. Luego encontramos otra hoja que se llama sumaria contabilidad. Pues básicamente aquí también tenemos lo mismo, ya unos saldos, un código de cuenta, un detalle de la cuenta. Tenemos el saldo a diciembre de 2020, el saldo a diciembre de 2019 y el saldo a diciembre de 2018. Y aquí pues vamos a tener una sección denominada diferencias temporarias. Pues básicamente lo que vamos a hacer es empezar a jugar con esa información, a heredar información para poder llevarnos esa información a nuestro formulario 110 y al 2516. ¿Listo? Luego viene uno que dice sumaria renta, también tal cual como el anterior, tiene su saldo contable, tiene los ajustes, tiene lo que se conoce como el saldo declaración y a qué renglón pertenece esa cifra en el formulario 110, a qué renglón pertenece en el formulario 2516 y una pequeña explicación del tema. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice para el saldo de la cuenta corriente en Bancolombia, el saldo el saldo que nos tenemos que llevar a la declaración de renta debe ser igual al del extracto bancario. Entonces, si el extracto bancario dice que en cuenta tenemos 8.431.387.839 pesos, pues esa cifra es la que tenemos que heredar directamente a nuestra declaración de renta. Y así vamos a seguir teniendo una serie de observaciones que vamos a ir determinando a lo largo del ejercicio. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a tener nuestros formatos, el formato de renta, el 110, ¿sí? Pues aquí ya lo tenemos diligenciado en algunos aspectos, pero esto lo vamos a ir desarrollando en la medida en que lo vamos depurando y vamos heredando información y lo vamos a ir aclarando en la medida en que vamos avanzando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se elabora nuestro formulario 110? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que deducir de una manera fácil o de una manera obvia? Pero ¿qué otro tipo de ejercicios vamos a tener que desarrollar para poder depurar con más precisión las cuentas? ¿Por qué? Porque básicamente no todos los costos y gastos que tenemos en nuestra contabilidad son fácilmente deducibles. ¿Okay? Entonces vamos a tener que mirar la norma, vamos a tener que mirar aspectos de descuentos tributarios a los que podemos aplicar, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ser un taller bien movidito, un taller en el que vamos a tener que estarnos moviendo mucho por este Excel. Por eso es importante que usted cada que venga a clase lo tenga a mano. ¿Por qué? Porque en la medida en que lo vayamos trabajando, usted va a estar bien ubicado con lo que estamos haciendo. ¿Listo? Y aparte, pues como les digo, yo voy a tener un PowerPoint en donde me voy a ir apoyando para dar explicación un poco más profunda en algunos ítems que se requieran. ¿Listo? ¿Qué más es ahí? Tenemos por acá unos activos y pasivos, por aquí unos movimientos, unos ajustes que hay que realizar. No son muchos, pero igual aquí mostramos unos detalles, temas de diferencia en cambio, que pues lo vimos la sesión pasada, pero pues aquí lo vamos a abordar de una manera mucho más fácil. Tenemos aquí pues un estado de situación financiera con corte a 2020, pero como los estados financieros son comparativos, pues lo hacemos a 31 de diciembre del 2019 y a 1 de enero del 2019. ¿Listo? Calculamos cuáles son las variaciones de 2020 a 2019 y la variación de 2019 a 2018 para tener todavía una idea muchísimo más clara del impacto de los movimientos que se ha tenido año a año. ¿Listo? Aquí inclusive las cuentas, pues si se dan cuenta, tienen unas notas, la nota 5, la nota 6, 7, 8, etcétera, etcétera,
porque pues el propósito es tener todos los documentos como muy formales al momento en que se elaboran ese tipo de estados financieros. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lo que es, bueno, hemos contemplado un tema de acciones. Este tema de las acciones pues tiene unos impactos dentro de la contabilidad y dentro de los estados financieros. Eso es importante empezar a mirar ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con con esas acciones? ¿Y qué tanto le pega este tipo de actividades, esa compra y venta de acciones, qué tanto le afecta nuestra declaración de renta? ¿Ok? Entonces vamos a mirar tema de acciones, vamos a mirar, abordar un tema muy chévere que es todo lo que se conoce como los derivados. Y usted va a decir, uy, este man con qué se va a meter. Mire, vamos a meternos con swap, con non-delivery forward. ¿Para qué? Para empezar a mirar cuál es el impacto que eso tiene, qué son ese tipo de derivados, ¿sí? Eh, cómo, cuál es su impacto financiero, qué cifras son las que yo me debo llevar para mi declaración de renta, ¿para qué? Para no tener ningún inconveniente más adelante. Entonces, mire que vamos a meternos con cosas que son un poco más complejas, con cosas que tienen que, de un nivel muy avanzado, pero que nos va a ir dando luces sobre todo esto. Entonces, importante, muchachos, a la par de esto, ustedes van a tener que ir estudiando también por su cuenta. Vayan leyendo qué son los derivados, vayan leyendo cuál es el impacto que tienen las acciones dentro de una declaración de renta, porque esas cositas, en la medida en que ustedes vayan teniendo esa documentación, pues va a ser mucho más fácil que el ejercicio fluya sin tanto problema, sin tener que hacer tanto pare, tanta explicación ni nada de eso, sino que ustedes también lo van, digamos que ya han avanzado y vienen preparados para eso. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? CDTs, porque no solamente invertimos en acciones o en derivados, sino también tenemos unas inversioncitas ahí en CDTs. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cuál es el saldo que me debo llevar a 31 de diciembre del 2020 para poder hacer mi declaración, etcétera, etcétera? ¿Mm? Ya aquí solamente tenemos un movimiento, pero pues habrá que mirar qué tanto le afecta a eso y cómo se calcula esa amortización. ¿Ok? Tenemos también por acá todo lo de clientes y la parte del deterioro de la cartera. ¿Ok? Entonces, ¿será que ese deterioro de la cartera me afecta para la declaración de renta? ¿Será que lo puedo contemplar o eso no tengo cómo llevármelo para mi declaración de renta? No lo puedo deducir, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que ir alternando, no solamente con explicaciones desde el punto de vista contable y financiero, sino también vamos a tener que ir mirando la parte jurídica, la parte tributaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el estatuto tributario frente al tema de el deterioro de la cartera? ¿Cómo me afecta eso? ¿Me puedo beneficiar? ¿Me puede perjudicar? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Luego vamos a mirar todo el tema de los inventarios. ¿Mm? ¿Cuáles fueron los movimientos que se tuvo en ese año? Vamos a mirar qué pasa con todo lo que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo. ¿Mm? Entonces aquí tenemos discriminada la propiedad, planta y equipo en terrenos, en edificación, en máquina, en muebles y enseres, una tractomula que tenemos por ahí, cómo es su depreciación, qué tanto me puedo, será que la debo reconocer toda o simplemente la DIAN me obliga a reconocer una parte. ¿Qué pasa en caso que yo llegara a vender algo de propiedad, planta y equipo? Bueno, eso lo tengo en otra hoja. Ahí más adelante se los muestro. ¿Cuál es el tratamiento que hay que darle a ese tipo de movimientos en las organizaciones cuando yo vendo propiedad, planta y equipo? Tenemos otra hojita denominada otros activos. Aquí pues vamos a tener otros activos y ver el impacto que eso tiene a nivel contable en la organización, qué tanto impacto tiene, qué tanto de eso me repercute para el tema de la declaración de renta.
Vamos a ver también la parte de los pasivos, importante de todas las obligaciones que tiene la organización. Y ustedes saben que eso es bien importante porque esto sí es deducible de nuestra declaración de renta. Entonces, habrá que medirlo bien, habrá que mirar cuál es el desglose de nuestras obligaciones financieras, cuáles son nuestros pasivos estimados y provisiones, el desglose de las provisiones. Tenemos acá 2019 cómo estaban nuestras obligaciones financieras, los litigios, las demandas, etcétera, etcétera. Y a 31 de diciembre de 2020, ¿qué teníamos? ¿Sí? ¿Qué tanto me afecta? Bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de los pasivos. Y a nivel laboral, entonces, también vamos a tener que analizar cuál es el impacto de la nómina en nuestra declaración de renta. ¿Qué tanto le pegas? ¿Será que yo puedo deducir algo de esos pagos que he hecho de nómina en mi declaración de renta? Y si es así, ¿a dónde lo debo registrar? Entonces, empezamos a desglosar todo ese formulario 110 para irnos llevando esa información e irla plasmando ahí. Luego viene lo que se conoce como el impuesto corriente. En este impuesto corriente, pues digamos que aquí vamos a tener que hacer operaciones para poder calcular ese tipo de impuesto corriente, cómo me afecta, ¿sí? ¿Qué pasa con las cifras que yo tengo en mi contabilidad y eso, qué tanto de eso puedo reconocer en la parte fiscal? Aquí está lo de lo que le compete al año 2019, lo que le compete al año 2020 frente a ese impuesto corriente. Entonces aquí se calcula lo que es la renta líquida, la estimación del impuesto a las ganancias, el descuento tributario que puedo llevar a la declaración de renta, cuál es la renta presuntiva y la estimación del impuesto a las ganancias. ¿Ok? Entonces, mire que el ejercicio está completo, tiene toda la información que se necesita, creo que contiene todos los ítems que se tocan dentro de una declaración de renta. ¿Okay? También tenemos que mirar algo de los impuestos diferidos y esto es bien importante. ¿En qué sentido? En que esa parte de los impuestos diferidos es bien larga. ¿Ok? Eso va para una sola materia. Pero pues aquí es importante que usted entonces vaya leyendo frente a ese tema, se vaya documentando. Recuerde que esto es parte y parte. Entonces, traten de ir estudiando esta parte de los impuestos diferidos porque yo lo tocaré muy por encima, no me puedo quedar tanto en esos apartes tan específicos, pero sí lo vamos a explicar de una manera a grosso modo, pero con el propósito de que se dé claridad sobre el tema y sobre todo el cálculo de las cifras que tenemos que hacer para podernoslas llevar a nuestra declaración de renta. Entonces aquí ya están los cálculos. Vamos, digamos que también tenemos, habrá que analizar qué pasa y qué tratamiento hay que darle a todo lo que se conoce como el interés presunto. ¿Ok? Entonces, tenemos acá una hojita desglosada a nivel con unas cifras con el propósito de poder calcular ese interés presunto y mirar el impacto que eso tiene en nuestra declaración. Lo mismo vamos a encontrar esta Justipat que se llama, ¿cómo es que se llama? Justificación patrimonial. ¿Listo? Aquí está. Entonces, la hoja de justificación patrimonial en donde, bueno, especificamos cómo está constituido nuestro patrimonio. Toda la parte de anticipos, ¿sí? Si es que los hay, pues los haremos énfasis en eso. Aquí hablamos acerca de lo que es la renta presuntiva, cómo se calcula. Tenemos la parte de lo que es las retenciones que nos practicaron, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Y aquí tenemos este anexo que nos sirve para ir mostrando esa parte. Tenemos otro y esta hojita es bien importante, ¿por qué? Porque hace referencia a todo lo que tiene que ver con los descuentos tributarios, en donde pues aquí vamos a tener que abordar algunas simulaciones para entender bien a qué hace referencia ese descuento tributario, ¿ok? Entonces, por impuestos pagados en el exterior,
Aquí digamos que por inversiones realizadas en investigación y desarrollo tecnológico o innovación y donaciones a programas creados por instituciones de educación superior aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces aquí como observación se dice que las personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología en Innovación, como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por dicho consejo, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo 25% del valor invertido en dichos proyectos. Entonces, mire que estos son descuenticos a los que podemos acceder y habrá que calcularlos. ¿Listo? Que se mirará cómo se interpreta esas cifras con base en los documentos que nos están entregando. Entonces, ¿será que yo lo debo tener en cuenta el total de la factura con el IVA, sin el IVA? ¿Cuál es el monto que yo debo contemplar para poder aplicar y hacerme beneficiario de ese porcentaje o de ese descuento tributario que me da la ley? Luego viene toda la parte del impuesto de industria y comercio. eh, ¿Cómo lo calculamos para ese tipo de actividades? Y aquí en una tablita explicativa vamos a hablar también acerca de lo que es la compensación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esas compensaciones. Las vamos a explicar de una manera detallada, pero pues digamos que es más que todo para darle claridad a usted sobre ese componente dentro del formulario de declaración de renta. Tenemos también lo que es cómo se comporta la venta de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Eso cómo me impacta, qué es eso de la ganancia ocasional, cómo lo debo registrar, qué tanto me puede llegar a afectar, etcétera, etcétera. Y eso cómo me lo llevo para mi declaración de renta. Entonces, digamos que frente a esto hay mucha tela que cortar y obviamente pues aquí se requiere tener unos conocimientos básicos sólidos. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, vayan leyendo lo que tiene que ver con derivados, vayan leyendo lo que tiene que ver con impuesto diferido, ¿sí? Vaya leyendo lo que tiene que ver con acciones, manejo de acciones, etcétera, para poder ir, digamos que usted venga ya dotado de esa información para proceder a hacer ese taller y sacarlo lo más rápido posible. ¿Listo? Y luego ya entonces, como les digo, pues vamos a proceder a heredar información que va a llegar a alimentar nuestro formato 110 y nuestro formato 2516. ¿Listo? El cual pues vamos a tener que diligenciar a lo largo del taller. Bien. Entonces, mire que este formatico es bien extenso, pide muchísima información eh, y pues obviamente nos toca cumplir con eso. ¿Listo? Bueno. Digamos que dentro de lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a abordar nosotros para este taller, va a ser todo lo relacionado con esta hojita denominada sumaria de la renta. Esta. Y aquí entonces, pues digamos que vamos a empezar a analizar. Este va a ser el primer paso que vamos a dar. Entender qué significa, qué información, cuál es el tipo de información que está plasmada dentro de este estado de situación financiera para poder arrancar o que ese sea nuestro punto de salida para iniciar con nuestra declaración de renta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a manejar dentro de este taller. Si se dan cuenta, es mucha información. La ventaja es que ya esto todo lo tenemos resuelto, pero tenemos es que entrar a explicar cómo se hace. Es decir, con esto así ya como lo tenemos, lo que estamos haciendo es ganando tiempo. Pero nos toca empezar a explicar por qué se hizo este ajuste, eh, por qué no se reconoce aquí la totalidad de las cuentas por cobrar a clientes, por qué ese ajuste de 55 millones, ¿sí?
porque el saldo que me tengo que llevar para mi declaración de renta es mayor y no el saldo que tengo en mi contabilidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? No, ¿qué error de pronto cometimos en nuestra contabilidad que impide que yo me lleve ese beneficio o que pueda descontar de mis cuentas por cobrar a los clientes esos 55 millones? ¿Sí? Eh, Cifras también que pues, nos vamos a estar encontrando a lo largo del desarrollo del ejercicio, con algunas cosas de pronto por ahí que no son como tan claras, pero que pues las vamos a ir depurando en la medida en que vamos avanzando con el ejercicio. Entonces, básicamente, con esto, ¿qué les quiero decir? Yo voy a realizar una sesión el día, no sé si de pronto ustedes puedan, el día sábado a las 8 de la mañana, por ahí va a ser de unas 2 o 3 horas, en donde vamos a arrancar con este análisis, ¿ok? Vamos a mirar componente por componente y el propósito es ir avanzando. Pero ¿qué necesito que ustedes hagan? Mientras tanto, que vayan leyendo acerca de los derivados, que vayan leyendo acerca del componente contable de las acciones y que vayan leyendo acerca del impuesto diferido. ¿Listo? ¿Qué pasa con la declaración de renta del 2021? Y eso tiene un impacto fuerte a nivel de impuesto diferido, y es que esa reforma tributaria del 2021 empezó a regir como en septiembre. Y eso tiene un impacto en el impuesto diferido. Entonces, por eso es que necesito que vayan leyendo esa información para que cuando lleguemos a desarrollar el ejercicio, pues digamos que ustedes ya vengan con esas bases. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Algo asustados, pero bien. Ay, Aleida, ¿cómo así que asustado? No, porque Pero un poquito nomás, profe. no, pero el ejercicio ya está hecho y simplemente lo que vamos a hacer es descomponerlo y empezar a mirar cuál es su impacto y por qué se hizo de esa manera. O sea que pues, para mi criterio es fácil, desde la óptica en que vamos a Pero explicarlo. porque su merced sabe. No, pero digamos que el propósito de tenerlo de esta manera es darles a ustedes claridad de algo que ya está hecho para que lo logremos entender y miremos de dónde estamos heredando las cifras. Por eso es que tenemos balance de prueba de enero del 2019, movimientos contables del 2019, balance final del 2019, todo lo del 2020. Y eso, ya tenemos toda la información, lo que vamos a hacer es empezar a alar esa información que necesitamos para ver qué nos llevamos para nuestra declaración de renta, qué nos llevamos para nuestro formulario 2516 y cuáles son los tipos de ajustes que vamos a estar realizando. ¿Ok? Es simplemente eso. Entonces, pues digamos que lo vamos a llevar, digamos que, como dice mi mamá, despacio que tengo afán, con calma, pero digamos que con paso firme, ¿ok? Para dejar conceptos claros, digamos que podernos soportar muchísimo en la parte tributaria, en artículos, en qué dice la ley, por qué se interpreta de esta manera, por qué hay que hacerlo de esa forma, qué pasa si no lo hago de esa manera, qué sanciones me veo expuesto. Todos esos componentes son los que vamos a empezar a analizar, ¿ok? Ahora, entonces, como les digo, no sé, ¿pueden, les queda fácil asistir el sábado a las 8 de la mañana? No, Profe, a mí no. profe. Complicado. Ok. ¿Sí? ¿Difícil? Sí, complicado. Ok. Bueno, Pero usted la graba, ¿cierto? sí, claro. Yo la grabo, la dejo bien explicadita para que ustedes la puedan estudiar sin ningún inconveniente. Ah, bueno, profe. Gracias. ¿Sí les parece? Sí, profe. Perfecto, bien. Qué Profe, bueno. una pregunta. Cuéntame. Entonces nos envías el link, ¿no? ¿Qué? No, el link, o sea, el archivo ya está publicado en la plataforma. Mm. Entonces Ah, recuerda, aquí en Impuestos Nacionales, en la unidad 2, en mm. contenido, a lo último está el que dice ejercicio de declaración de renta a personas jurídicas y el vínculo se llama ejercicio. Entonces tú lo No, que pero haces es, o sea, para la clase, sí.
Ah, sí, 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 claro, La sí. clase es sábado. Sí, ahorita la programo, coloco sus correos, los incluyo para que le llegue la invitación. No se preocupe el que no pueda asistir, tranquilo. Eso sí Queda necesito, por grabada. favor. Dime. Nos queda grabada. Sí, 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 va a quedar completamente grabada, no van a tener ningún problema por eso, pero sí les pido el grandísimo favor que la vean. ¿Por qué? Porque el próximo martes seguimos con ese ejercicio. Entonces, de pronto usted me va, si no lo ha visto, pues va a llegar perdido y ¿qué va a decir? Ah, yo la veo después. Y ya entonces van a ser 2 videos, ¿sí? Que va a tener que ver y yo creo que se me va a empezar a atrasar. Entonces, quiero en principio que en la medida de lo posible ustedes tomen este tiempo para poder leer acerca de acciones, acerca de derivados y acerca de impuesto diferido. Son los primeros 3 temas que vamos a estar abordando para poder determinar el impacto que esas transacciones tienen en nuestra contabilidad y que de eso impacta en mi declaración de renta. ¿Ok? Solo para hacer un sondeo, ¿con quiénes cuento para el sábado? Sinceramente, que puedan, no sea, vuelvo y les digo, no se afanen si no puede, o sea, con toda sinceridad Profe, me una dicen, pregunta, pero dime, el sábado es de 8 a qué horas más o menos, ¿cuánto nos demoramos más o menos? pues yo aspiro que sea mínimo por hasta las 10:30. Bueno, yo haría el deber, no le prometo, pero haría el deber si me pudiera conectar. Listo, Kelly, bien, cuento contigo. Profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? ¿Ismenia? Bien, profe. Pues yo quisiera estar y creo que sí, o sea, tengo un compromiso, creo que es también a las 8 de la mañana en la catequesis de mi hijo, que preciso me Ah, toca. claro, sí, sí, sí. Pero si me dicen que es por allá tipo 11 o sobre el mediodía, bueno, que no sea en el horario que su merced nos va a interactuar ese hermoso ejercicio. Yo también asistiría, profe, pero sí, si no es dentro de las horas que ya diga la catequesis, Sí, el, no, el no, tema de la catequesis, mejor dicho. no, lo entiendo, tranquila, no Bueno, te profe, preocupes. Pero muchas sí, gracias. entonces, te pido el favor, Ismenia, y a todos los que no puedan, porfa, yo ese mismo día subo la grabación para que ustedes la puedan ver, ¿listo? La puedan Sí, sí, estudiar profe. y vayan al pie, o sea, quedemos todos sintonizados en ese momento en donde quedamos para poder darle continuidad al ejercicio en la siguiente sesión, ¿ok? Eso, Ok, eso es bien importante, ¿listo? ok, profe, muchas gracias. No, a ustedes, cuento con eso entonces. Gracias. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, esto por el momento, entonces, sí, recomendación importante, descargue el ejercicio y siempre que venga a clase, porfa, tenga abierto el ejercicio porque vamos a estar hablando sobre eso. Vuelvo y les digo, yo voy a estar haciendo mucha explicación desde la parte tributaria, artículos, leyes, interpretación, para que usted comprenda de dónde sale esa cifra. Eso tiene una explicación, ¿listo? Este ejercicio es largo, es muy completo, pero tiene ese componente que lo vamos a tener que empezar a desglosar en parte jurídica, en parte tributaria, para poder comprender por qué me llevo esas cifras y por qué no puedo descontar todo lo que tengo en mi parte contable, cuáles son las implicaciones y sobre todo, porque si ustedes se han dado cuenta, esto tiene cifras 2019 y 2020, pero a la par me toca ir explicando qué pasa cuando me lleve esas cifras para el 2021. ¿Listo? Entonces mire que nos vamos a estar moviendo en 3 momentos de tiempo y apoyados en todo momento por el estatuto tributario. ¿Ok? Listo, entonces, el compromiso es sábado 8 de la mañana al que pueda, no hay ningún problema. Tipo 10:30 termino la clase, subo el video a la plataforma. Igual les voy a compartir a todos la invitación, de manera tal que si no puede, no se afane, pero vea la grabación y nos vemos entonces el martes para continuar con el desarrollo del ejercicio. Les voy a dar este tiempo para que empiecen a buscar la información. Profe, Dime, una dime, Kelly. preguntita. Tranquila, dime. ¿Tenemos que leer sobre derivados y qué más? A ver, entonces les digo, sobre acciones, Acciones, derivados,
Sí, señor. Y impuesto diferido. Impuesto diferido. Listo, profe. Muchas gracias. Es simplemente como para que tengan los conceptos claros, para que cuando empecemos a hablar de eso, pues ustedes ya hayan ahondado en esa temática. ¿Listo? Ay, profe, qué pena, ¿me lo repites? Que no alcancé Claro. a encontrar el espero. Tranquila. Acciones. Ay, Dios mío. Te lo voy a copiar aquí en el chat para que lo tengan todos claro. El chat está como el espero de Ismenia. Perdido. Entonces, temas a leer. Todo lo que tiene que ver con acciones, lo que tiene que ver con derivados. Bueno, en derivados lean mucho en la medida de lo posible con los swap, los forward. Bueno, sobre todo esos dos, swap y forward. Y a nivel de impuesto diferido. ¿Listo? Esas serían las tres temáticas que es importante abordar en primera instancia. ¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir leyendo en la medida en que vamos avanzando. Entonces, cuando yo termine la sesión del sábado, les digo, ok, para la próxima sesión deben leer esto, esto y esto. ¿Listo? Y de esa manera vamos todos como a la par, vamos bien complementaditos y no vamos a llegar tan perdidos a la siguiente sesión porque vamos a estar abordando siempre temática nueva. ¿Qué va a ser lo maluco de esto? Que vamos a estar yendo de página, de hoja en hoja, vamos a estar saltando de esta manera, ¿sí? Entonces, necesito que estén como muy conectados a la presentación para que veamos qué estamos haciendo. Voy a tratar de, siempre que me tenga que mover, voy a decir, voy a pasarme a la hoja sumaria contabilidad o voy a desplazarme hasta la hoja de laboral, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a navegar en información. Y nos vamos a empezar esto va a ser puro hoja de trabajo. Esto lo vamos a rayar, le vamos a sacar cálculo, le vamos a hacer cositas a este archivo de Excel, pero es importante que usted sepa cómo irse acomodando. Importante que esa grabación que le va a quedar ahí, usted la pueda estar estudiando con más frecuencia. ¿Listo? No se quede solamente con lo que vamos a ver en esa clase, repáselo, váyalo estudiando, corrobore que en efecto lo que yo le estoy diciendo, eso es cierto, ¿sí? En algún momento puedo cometer algún tipo de error, pero básicamente ahí es en donde ustedes me hacen caer en cuenta de alguna situación que obvié o que de pronto por omisión pequé y pues digamos que vale la pena empezar a hacer ese tipo de correctivos. Pero vuelvo y les digo, el ejercicio ya está hecho. Entonces lo que vamos a hacer es movernos dentro de ese ejercicio para interpretarlo y entenderlo muchísimo mejor. Y mirar el paralelo con la nueva normatividad que trajo la ley 2155 frente a el tema del impuesto de renta. ¿Listos? Entonces, todo claro. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, pues nada, yo creo que dejemos así por hoy. El sábado, con el que pueda, si me toca solo, la hago solo, no hay problema, pero el compromiso sí es que vean la grabación. Invitados cordialmente a la sesión que va a haber ahorita a las 8 de la noche de criptoactivos. Eso es bastante bueno. Les va a servir muchísimo ese webinar que van a dar. Entonces, para que porfa asistan a esa sesión y pues nada, nos vemos el sábado con los que puedan. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe, muchas Vale, gracias. profe, muchas gracias. No, a ustedes. Cuídense Gracias, mucho. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muy lindo. Bueno, que estén muy bien. Ay, perdona, disculpa. ¿Cómo entra uno lo que acabo de decir, profe? Espérame, ya te lo comparto. El enlace para la sesión de criptoactivos. Sí, ¿cómo entra uno ahí? Listo, ya te lo comparto. ¿Y el Listo, viernes profe, habría gracias. normal tutoría, profe? Sí, pero tengo programado algo con otro grupo de consultoría tributaria. Pero saco un tiempo y te atiendo, mi hermano, no hay ningún problema.
No, profe, esa era una consulta nomás. Yo dije, pues de pronto se podía aprovechar ese tiempo, pero si ya está comprometido, pues ya tocaría el sábado. ¿El viernes? Sí, de pronto con la tutoría, de pronto se puede haber adelantado algo, ¿no? Pues pensaba yo, ¿no? Sí, Pero dice que ya está comprometido, entonces mejor el sábado, entonces ya ver la grabación. la embarré porque ya programé con ellos ese momento, pero sí, miremoslo el sábado, si no, entonces ahí miramos cómo nos vamos ajustando, ¿te parece? Listo, profe, gracias. Buenas noches. No, hombre, a ti, que estés muy bien. Bueno, aquí tengo el archivo, ya te comparto el enlace. Supremamente lento esta vaina, Dios. Ok, entonces el enlace al que te puedes conectar ¿Viste para dónde se irían, pues? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Ay, pegué otra cosa. Espéreme. Renta, Dios. Hola. ¿Qué le pasa? Listo, ahí está en el chat el enlace con el cual pueden ingresar a la charla de las 8 de la noche, ¿ok? Bueno, profe, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias, cuídense mucho y entonces el sábado tenemos la sesión con los que puedan, ¿ok? Cuídense mucho. Vale, profe, nos vemos el sábado. Bueno, qué bien. Cuídense mucho, descansen. Igualmente. Ok, chao.